Las canciones y videos aquí mostrados pertenecen a sus autores y nada más. This is London. ¿De dónde vienen los cybergods? Si en algún momento te interesaste por la música industrial, lo más seguro es que en YouTube alguna vez viste a una chica o chico vestido de esta manera. O en el más probable de los casos, los viste en este video. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Por qué se visten de ese modo y bailan así? La historia puede ser un poco larga. Quizás debas acomodarte y meterte en esta máquina del tiempo. Los góticos. La subcultura gótica es un movimiento que surgió en el Reino Unido a finales de los años 70. Como consenso, surgieron por el movimiento del rock gótico y el post-punk. Es importante tomar en cuenta que de la cultura gótica se han derivado montones de variaciones que han surgido progresivamente y que se mezclan con otras influencias musicales y estéticas. Es complicado establecer un número de todas las tribus, estéticas y géneros musicales que han salido del conglomerado gótico. Tomemos los principales géneros musicales que propone la página Estudio de la Subcultura Gótica, una antigua página de internet que busca explicar sencillamente los temas más relevantes de la subcultura gótica. En dicha página se establecen 9 subgéneros principales, en los cuales figura el industrial. Los industriales. Definir si la música industrial fue primero que el post-punk, el cual fue la cuna de los góticos, es todo un tema profundo de investigación, porque como tal la música industrial nació con el sello discográfico Industrial Records en 1976, siendo la disquera independiente de un grupo de músicos que con el mismo ímpetu de los punk querían crear un género rebelde que tocara temas transgresores y transmitiera su rudeza a través de utilizar el ruido como estética sonora. De hecho, la página brainwashed.com relata una afirmación que se tiende a asociar en internet con Industrial Records, la cual es: queríamos reinventar el rock con contenido, motivación y riesgo. Suena como música áspera, y lo era en ese tiempo, pero actualmente si escuchas algo de la música industrial más antigua, te sonará a Kraftwerk descendiendo a la locura. En cualquier caso, la música industrial eventualmente comenzaría a influenciar muchos géneros y desarrollar más su estética visual. Dejaría la extravagancia y demencia para irse a un sonido más bailable que seguía teniendo toques ruidosos. Es complicado establecer el momento cuando se comenzó a considerar a la música industrial como parte de la corriente gótica. Incluso mucha gente defiende hoy en día que tal relación no existe, pero sonoramente tenían similitudes con los góticos adeptos del Dark Wave, el lado más gótico del movimiento musical New Wave. Pasados varios años, cuando la música industrial comenzó a ser más agresiva y rápida, surgiendo el EBM, un grupo de amantes de esta nueva corriente dejarían de ser los industriales y se convertirían en los Riverhead. Los Riverhead, también amantes del rock industrial, se caracterizaban por tener una estética clave en su vestimenta, con crestas punk y ropa militar y a veces fetichista. El negro y las mallas no podían faltar como en muchas subculturas góticas. Una de las cosas más destacables de los Riverhead es el baile que desarrollaron, golpes y patadas al aire, las cuales parecen todas muy mecanizadas, expresando al igual que la idea original de la música industrial, la mecanización y quizás por ende deshumanización de la sociedad. Esa corriente enérgica y ruidosa muchas veces desea más bien no ser confundida como parte de los góticos, pero al menos mucha de su vestimenta es bastante similar. Difieren quizás en sus estereotipos de actitudes, de hecho. En algún punto la música electrónica se volvería cada vez más diversa, afectando a esta corriente. Los sintetizadores comenzarían a evolucionar bastante y eso impulsaría la creación de algo nuevo. Los cybergóticos. Los raves eran una locura. Pensar que los góticos se unirían al trance y al amor colorido era algo muy poco probable, pero quizás varios Riverhead habían encontrado en el resto de la electrónica un sonido muy apetecible y bailable. A finales de los 80, en algunos raves de Londres, un par de curiosos Riverhead
que asistían a estas fiestas comenzaron a integrar prendas más coloridas a su vestimenta y combinar los conceptos carnavalescos, el maquillaje y las rastas con las militantes y distópicas vestimentas que ya traían. Tales Riverhead eran en estos sitios más asociados con los góticos y por eso comenzaron a recibir el apodo de Graver, que viene de góticos y ravers. Esto se combinó perfecto con los cambios que la música estaba experimentando, pues a partir de los 90, a la música electrónica industrial se le integrarían secuencias más melódicas surgidas del trance, y las pistas tendrían sonidos más distorsionados y punzantes. Aunado a eso, la incorporación de sonidos similares a los del death metal crearía una estética musical que se sentía repotenciada, pues ya no eran solo gritos distorsionados a lo punk, los cuales tenían mucho tiempo en la música industrial. Ahora incluso los susurros con distorsión comenzaron a tener un protagonismo en la música, creándose el electro dark, género que definiría a los primeros cybergóticos. Un nuevo milenio se acercaba y también una nueva estética que incorporaba más elementos distópicos del cyberpunk a esta naciente subcultura, sin tampoco olvidar sus orígenes góticos en la oscuridad de sus vestimentas. Esta mezcla extraña de tendencias hacía que los cybergoths se consolidaran con cosas como el baile de los Riverhead, pero accesorios en su atuendo como máscaras de gas, lentes, rastas sintéticas y toques coloridos de los ya mencionados raves. Si bien los industriales buscaban, entre otras cosas, hacer una crítica a los cambios que sufría la sociedad producto de la gran industrialización de las ciudades, los cybergóticos se centran más en el aspecto de la contaminación ambiental que esto puede traer. De allí viene el incansable uso de las mascarillas, antes de que éstas fueran famosas por el COVID, y del estrepitoso uso de símbolos de radiación y peligro biológico, tocando muchas veces también temas como el transhumanismo o temas oscuros sobre la mente humana, que a veces no necesariamente hablan sobre toxicidad física en el ambiente o cosas por el estilo. Esa es una historia larga. Quizás hay muchos detalles los cuales no sabremos porque no están correctamente documentados. Pero como tal, los cybergoths luego serían también influenciados por la cultura otaku y harían que sus vestimentas se transformaran en cosas mucho más coloridas y a veces creativas incluso, aunado también a la exageración de los maquillajes. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Sí, creo que ya puedo dejar de hacer una voz tan seria y agradecerles a todos los que se han estado suscribiendo, porque bueno, ya somos más de 100 suscriptores y eso es una excelente noticia para mí. Yo solía tener otro canal del cual tenía más suscriptores, pero se fue muriendo y creo que este está cobrando vida, así que estoy muy contento. También les pido que sigan mis demás redes sociales. No subo cosas allí aún, pero tengo planeado hacerlo, así que comenten, compartan, denle like. Tengan un súper bendecido día, Dios los bendiga a todos y es mejor que se suscriban antes de que se les olvide mi nombre, Speartech.